Capítulo número 2. Aquí os voy a contar cómo fue la toma de la gran decisión de decidir si operarme o no operarme. Así que comenzamos. Bueno, pues todo empieza en junio del año 2021 y cuando yo pido cita para ir al médico primario para mirarme unos bultitos que tenía aquí. Y bueno, fui al médico y le comenté los bultitos, me van a hacer unas pruebas que al final nada, quedaron en nada, unos bultitos de sebo sin más. Claro, aquí siempre que vas al médico te hacen como un chequeo así normal, te mira la temperatura, la tensión, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces la doctora me dice, bueno, tu índice de masa corporal es muy alto y aquí en la ciudad hay un centro de obesidad muy bueno que está en el Hospital Bellevue. ¿Quieres que te manden? Y yo, pues mira, sí, sí que quiero que me mandes. Entonces, ahí quedó la cosa. Dice, bueno, pues ya te avisarán con tu cita. Y de allí al poquito me llegó una carta del Hospital Bellevue donde me citaban, esto era junio, me citaban para noviembre, ¿vale? Entonces, yo empecé a mirar ahí, entré en el canal de YouTube que tiene el hospital, digo, voy a mirar de qué va este centro de obesidad, ¿no? Entonces empecé a mirar, a ver mm, cómo trabajaban, qué es lo que hacían, entré en su página web, empecé a buscar información. Y yo veía mucha información de cirugías bariátricas, ¿no? Entonces empecé a chismosear un poquito, a ver qué tipo de cirugías tenían. En el canal de YouTube te hablaba mucho de las 3 cirugías que ellos hacían y por qué cada una, qué tienes que tener, cuál es la que te dicen que es mejor para ti, bueno, pros, contras, todo, ¿no? Entonces empecé a buscar información por YouTube, empecé a buscar información por Instagram, empecé a conocer a gente que se había operado, tenía muchísima curiosidad por cómo era su vida de después, ¿vale? Y, y eso fue una explosión mental en mi cabeza. O sea, ver los cambios de la gente en YouTube y en Instagram fue impresionante. O sea, ver gente que en 9 meses, un año, había conseguido quitarse el gran problema que habían tenido toda su vida. Wow, para mí eso fue, ya os digo, o sea, una explosión mental. En plan, de verdad, la cirugía te puede dar esto en tan poco tiempo. De verdad, bueno, yo estaba deseando llegar a la noche a la cama, ponerme mis auriculares y empezar a buscar historias, gente, porque claro, hace 2 años había muy poquito, ahora cada vez hay más, ¿no? Pero hace 2 años había súper poquita información, tanto de cirugía bariátricas como de personas que se hubieran operado, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve desde junio a noviembre como en una lucha conmigo misma, ya no diría yo lucha, a lo mejor sí que estaba en una lucha interna, ¿no? Porque para mí la cirugía bariátrica nunca fue una opción. Yo creía que la cirugía bariátrica era el último cartucho, aunque después me di cuenta que el siguiente cartucho que tenía en mi vida era ese, ¿no? O sea que ya estaba en ese paso, ¿no? Aunque yo no lo supiera aún. Pero yo creía que era en plan cuestión de vida o muerte. Yo pensaba que cuando te operabas, después no, a la hora de que tú ingirieras algo, ibas a notar, ya no te digo un dolor, pero sí que notarías algo, ¿sabes? O molestia, o notarías algo ahí, porque, a ver, te han cortado un órgano, ¿no? Entonces yo creía que notabas algo, creía que ya no podías comer muchísimas cosas, creía que ya no podías ir a un restaurante a comer, ya nunca más. Pues eso, que no podías comerte nunca más una hamburguesa, un poco de chocolate, un cachito de tarta. Yo creía que era eso la cirugía bariátrica y qué equivocada estaba, ¿no? Entonces empecé a ver lo que contaba la gente, qué es lo que comían después, qué es lo que hacían después, y yo estaba alucinando, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Entonces, bueno, yo estaba como en una lucha interna conmigo misma de lo que yo creía que era la cirugía bariátrica a lo que yo estaba descubriendo que era, ¿no?
No sabía ni que se llamaba bariátrica, imaginaos. Entonces, la tenía tan fuera de mi cabeza que... Y luego también influía mucho de que yo hace, no sé, yo creo que hace unos 20 años o así, conocí a un chico que se operó de cirugía bariátrica, se operó en España, pero había un cirujano muy bueno de aquí estadounidense que iba varias veces al año a España a operar en hospitales privados y, y bueno, yo no sé qué pasó en realidad, no supe muy bien, ¿no? Pero sé que él se operó, la cirugía salió bien y esa misma noche se fue a dormir y no despertó más. Entonces a mí eso me privaba mucho. Yo tenía así relación con su madre y cada vez que la veía siempre me decía, no te operes nunca, ¿eh? No te operes nunca. Y yo, no, 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 no. Entonces también tenía eso yo en la cabeza metido muy, muy adentro. Y entonces, bueno, todo lo que yo pensaba de la cirugía bariátrica era un no rotundo. Es más, cuando la gente me lo decía, yo me sentía ofendida incluso. Pero bueno, yo seguía ahí en esa lucha interna conmigo misma de lo que yo creía a lo que yo estaba viendo. Y llegó noviembre, llegó la cita. Entonces, bueno, pues me llaman, entro en el cuarto, ¿no? Y lo primero que me pregunta la chica, aparte de mis datos personales, porque siempre te los preguntan para confirmar que eres tú, lo primero que me dice es, bueno, ¿qué cirugía te quieres hacer? Yo me quedo en shock, no sé qué responder, porque claro, yo me esperaba que me dijera, bueno, esto es un centro de obesidad, vamos a empezar, te vamos a hacer unos estudios, análisis, vas a tener cita con un nutricionista, con psicólogo, vamos a ponerte a dieta. Me esperaba algo así. Y no, lo primero que me preguntan es, ¿qué tipo de cirugía quieres que te hagamos? ¿No? Y yo, es que estaba en shock. Y me dice, a ver, ¿te has mirado los vídeos? ¿Te has mirado, has entrado en la página web? ¿Has visto? Y yo, sí, 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 lo he visto todo, sé qué tipo de cirugías hacéis, lo sé todo. Entonces, ¿cuál quieres? Y yo bueno, a ver, la señora la doctora debió de pensar que, sabes, que yo era medio, no sé, no sé. Y dije, bueno, a ver, en el caso de hacerme alguna, me haría el bypass, porque he visto que es el que se lleva haciendo hace más tiempo, ¿no? Es el que más estudios tiene, es el que eh, poco más podía decir, porque tampoco, pues el bypass porque es el que se ha hecho toda la vida, pero sin más, ¿no? La manga era muy nueva aún. Y me dice ya, bueno, pues a ver, en principio tienes varios puntos que tienes que cumplir para poder aplicar a la cirugía bariátrica, ¿no? En mi caso, bueno, solo ya por el índice de masa corporal que tenía, que eran 52, ya cumplía, solo por eso ya cumplía, ¿vale? Los requisitos. Y luego también el haber intentado dietas anteriormente, eso tenía que cumplirlo también, que obviamente lo cumplía de sobra. Y, y ninguna más, creo que solo, bueno, y aparte yo tenía hígado graso, no era mucho, pero tenía hígado graso, entonces, bueno, ya cumplía, ¿no? Y me dijo, bueno, pues déjame llamar a la cirujana y que te vea y que te diga a ver si eres apta para bypass. Y yo seguía en shock, yo no me lo podía creer. Y yo, vamos a ver. Y yo a todo decía que ok, ok. Llega la cirujana, me manda que le enseñe el abdomen y me dijo que, bueno, que bypass no podía ser porque tenía mucha grasa abdominal y como la cirugía es por la paroscopia, no podrían físicamente hacerme esa cirugía. Entonces, que tendría que ser manga, que sí me parecía bien. Y yo, hombre, sí, pero hasta donde yo tengo entendido, con manga a veces hay reflujo y tal. Y me dice, ¿tú tienes problemas de reflujo? Y yo, a ver, no. Alguna vez que si cenas muy fuerte o copioso o de frito o tal, pues a lo mejor me tengo que tomar un Almax de estos, pero no. Dice, ¿pero estás a tratamiento o algo de...? Y yo, no, no, no. Y dice, vale, pues entonces lo único que te va a hacer la manga es mejorar que no te pasen esas cosas, ¿no? Ok, vale. Entonces se va a la cirujana y me dice la doctora, bueno, pues entonces tu cirugía está programada para el 24 de mayo del año siguiente. Y yo, vale. Yo seguía en shock. Yo seguía en shock. Me dio la famosa carpeta azul que tengo hablado muchas veces de ella, que mira, lo tengo aquí. Está aquí conmigo siempre, ¿eh? La famosa carpeta azul. Aquí tengo.
todos los papeles que me daban hasta en español. Y, y bueno, me dan toda esta carpeta azul donde nos viene bien explicado qué tres tipos de cirugía hacen aquí, qué me va a hacer falta cuando vaya al hospital, cuando salga, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Luego las fases, ¿no? La fase uno, la 2, la 3, qué puedo comer en cada fase. em, qué puedo comer en cada fase, qué no, cómo lo tengo que hacer, qué vitaminas tengo que tomar, qué marcas me recomiendan, qué ejercicios puedo hacer dependiendo de las fases, ejemplos de comidas, apps para yo descargarme en el móvil o calorías, para hacerte tú lo que comes, apps de deporte, o sea, todo eso me vino en esta carpeta azul. Ya en la primera consulta. Y yo dije, bueno, pues me da la carpeta azul y me dice, bueno, te voy a llevar ahora a otra sala donde te van a decir, te van a mirar lo del seguro, te van a mirar las pruebas que te tienen que hacer y allí ya te informan de todo. Y yo le dije, ok, yo seguía en shock. Así que nada, me llevan a esa sala y me empieza a decir que, bueno, por por lo que tenía yo, pues me da una lista de las pruebas que tenía que hacer, que era nutricionista, un esofograma, análisis de sangre, cita con la enfermera, con la psicóloga y creo que poco más. Entonces, pasó con el seguro y esto era en noviembre y a mí el seguro me vencía en enero. Entonces me dijeron, bueno, cuando te venza en enero te pones en contacto con nosotros y ya le damos marcha a todo. Entonces así fue, como lo hice. Me devolvieron la carpeta azul con todo lo que traía, ¿no? Y, y bueno, cabe decir que el día 8 de noviembre abrieron el espacio aéreo después de lo de la pandemia para que pudieran venir vuelos, ¿no? De fuera de Estados Unidos. Y entonces vino mi padre, el 17 ya estaba aquí mi padre, que era, o sea, él vino conmigo a la cita, pero él se queda fuera, porque aquí, o sea, a no ser que sea tu tutor legal, a cualquier consulta médica que tú tengas, entras siempre solo. Entonces él se quedó fuera y yo salí, me preguntó, yo seguía en shock, o sea, yo le dije, nada, me van a hacer más pruebas y tal, lo típico, y ya me irán llamando. Ya está, no conté nada más. Llegué a casa con la carpeta azul y José me decía, a ver, ¿qué te han dado? Y yo, no, no, déjalo, tipos de cirugía, tal. Yo, no, ya te lo enseñaré y tal, no sé qué, y guardé la carpeta. Y mi padre se iba de ahí a 2 días, me parece que era algo así. Entonces ya cuando se fue mi padre y yo ya tuve esos 2 días para organizarme un poquito la cabeza con todo lo que había pasado, eh, pues nada, me senté en el sofá con José una tarde de sábado y bueno, le conté todo lo que había pasado, le conté, pues eso le dije, bueno, y me dice él, cuando te dijeron qué tipo de cirugía quieres, que le dijiste que no, ¿no? Directamente, porque él sabía mi reticencia, ¿no? A la hora de la cirugía de reducción de estómago, ¿no? Que es como la conocían. Y yo le dije, pues no, no le dije que no, le dije que de hacerme una María el bypass y tal, y bueno, y él ya se quedó ahí, flipado, ¿no? Entonces, bueno, le estuve contando un poco todo lo que había estado buscando de información todos estos meses, lo que me había estado enterando, y bueno, le conté así un poco todo. Y bueno, y él me dice que no está de acuerdo con la cirugía, que lógicamente todo lo que es pasar por un quirófano, pues es un riesgo, y es así. Aunque los riesgos son mínimos, no sé si son del 0,01 o algo así, pero bueno, siempre hay riesgos, ¿no? A la hora de pasar por quirófano siempre hay riesgos. Entonces, que eso que no le hacía ninguna gracia, lógicamente, pero que bueno, que si era lo que yo quería y era lo que yo creía que necesitaba y tal, pues que él iba a apoyarme 100% en la decisión que yo tomara o lo que yo hiciera. Que adelante. Que si yo quería, que adelante. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, yo me lo estoy pensando, tal cual.
eso creía yo, y él ya siempre me lo dice, ¿no? Me dice, ese día tú ya habías tomado una decisión, lo que pasa que aún no lo sabías, ¿no? Y sí, muy probablemente sí, fuera así, pero el ponerte de acuerdo tú con la cabeza, entonces de ahí no sé si pasaron una semana, 2 semanas, me di cuenta que sí, que sí que quería hacerlo, ¿no? Que sí, que lo iba a hacer. Entonces, bueno, de ahí llegó la Navidad y de ahí la famosa frase de cómo empieza el libro, ¿no? El prólogo que siempre digo, y es, ¿te imaginas llegar a Navidad, a las Navidades siguientes, ¿no? Pesando 100 kilos, o sea, un año después, ¿te imaginas llegar a Navidad pesando 100 kilos? El te imaginas te imaginas, ¿cuántas veces hemos dicho eso, verdad? Y él me dice, yo creo que vas a llegar a los 95. Él siempre súper positivo. Con todo lo que yo hago, siempre, siempre lo hago un poquito mejor para él, siempre, siempre. Y, y bueno, no os voy a hacer spoiler, por si estáis leyendo el libro, no os voy a hacer spoiler, pero no sé si tenéis pensado leerlo, ¿no? En algún momento, pero bueno, a la muestra está, ¿no? Y, y bueno, tomar la decisión fue muy difícil, muy complicado. No tomar la decisión, eso no fue complicado, lo que fue complicado es coger toda la información que yo requería, me requería a mí misma para llegar a poder tomar esa decisión, ¿sabes? O sea, yo los meses que pasé de junio a noviembre buscando información en el hospital, las cirugías, qué tipos de cirugías había, cómo eran, buscando historias reales de gente real que se hubiera operado. eh, Esos meses fueron muy sanadores para mí, porque en esos meses logré perdonarme. Ahora te lo digo así de fácil y de sencillo, pero te aseguro que no fue nada fácil. Logré perdonarme porque entendí que yo ya lo había intentado todo, que entendí que la mochila que yo llevaba con tanta culpa tenía que quitármela si quería solucionar este gran problema que yo tenía. A mí lo que no me dejaba avanzar era esa mochila llena de piedras, de más piedras que todas tenían el nombre de la culpa. ¿Por qué? Porque me sentía culpable, porque yo estaba gorda porque yo quería, estaba gorda porque no cerraba la boca, estaba gorda porque no me movía, estaba gorda porque no hacía las cosas bien, estaba gorda por mi culpa, mi culpa, mi culpa. Siempre era mi culpa, siempre era mi culpa. Entonces no me permitía ir más allá. Y cuando logré perdonarme y logré entender que pues ya estaba, ya lo había intentado todo, os lo puedo asegurar, o sea, en el libro lo cuento, o sea, yo hice, yo creo que todas las dietas habidas y para ver, o sea, la dieta de puntos, las Pro Points, el ayuno intermitente, la dieta o sea, es que lo intenté todo. Fui a nutricionistas, dietistas, endocrinos, todo. Hice toda clase de deportes, o sea, natación, quemagrasas, pilates, bueno, zumba, de todo. Hice de todo. Y yo te juro que lo intenté. Lo intenté. Ya no pude más. No doy más de mí. ¿Que quizá lo pude haber hecho mejor? Seguramente. ¿Que quizá pude haber hecho más? Seguramente. Pero yo llegué a mi tope, llegué a mi límite y ya no podía más. Yo estaba devastada. No podía más. Entonces, cuando logras perdonarte y entender que has hecho todo lo posible y que no pasa nada porque necesites una ayuda, eso es una paz interior que no hay nada que lo pueda comprar y no hay nada que pueda con ello. O sea, cuando yo me dije a mí misma, ya está, deja ayudar, déjate que te ayuden, déjate ayudar, ya está. Es que cuando estás en ese bucle, en ese ciclo, no ves otras cosas, no ves más allá, no ves otras ayudas, no ves, solo ves comer y deporte, comer y deporte, comer y deporte. Y no me saques de ahí porque es comer y deporte, comer y deporte. Y no ves otras ayudas, no ves otras herramientas que existen para tú poder solucionar este problema, ¿sabes?
Yo no te digo que te operes ya a la primera de cambio, obviamente que no, no. Yo soy de las que digo, a ver, operarte es la última opción, ¿vale? Es ya cuando lo hayas intentado ya todo o hayas intentado muchas cosas y no hayas podido, ¿vale? Entonces ya sí, como última opción, vamos a la cirugía bariátrica. Y yo ya estaba ahí, ya hacía años que estaba ahí, pero no me permitía verlo, no me permitía perdonarme. Entonces, para mí, el perdonarme en esos meses de junio a noviembre, me pude perdonar y me pude quitar esa mochila que tantas personas llevamos encima con la culpa. Y os aseguro que lo primero que hay que hacer es eso. Por eso siempre digo que la parte más importante de todo este proceso es la cabeza, no hay otra, no hay otra parte. Da igual la comida, el deporte, da igual si tú no tienes bien la cabeza. O sea, tienes que trabajarla. Y Y si no puedes tú sola, busca ayuda, busca ayuda, porque si no tienes bien la cabeza en el momento de hacerte esta cirugía, te va a resultar muy difícil y vas a poder tener problemas. Entonces, busca ayuda, trabájate la cabeza y cuando tengas bien la cabeza, a por todas. Y eso fue lo que hice yo. Esos meses estuve ahí conmigo misma, luchando interiormente conmigo misma y al final llegué a lo que tanto añoraba, que no sabía, pero que era así y que tantas veces me había pedido a mí misma y que era el perdonarme. Y una vez me perdoné, cogí el toro por los cuernos y dije, ¿qué necesito? ¿Quién me lo puede dar? ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues a por ello. Y hasta el día de hoy, dentro de nada cumplo 2 años de operada. Y a mí no me gusta decir eso de es la mejor decisión que he tomado en mi vida, no, no me gusta decir eso, porque yo creo que las decisiones las tomamos siempre con la información que tenemos en ese momento, cómo nos sintamos en ese momento y cómo estemos en ese momento, ¿no? Entonces cada decisión se tomó así porque estábamos viviendo unas circunstancias en concreto, ¿no? Entonces, pero sí que la cirugía bariátrica, o sea, puedo decir que la cirugía bariátrica ha salvado mi vida, eso sí que lo puedo decir, y con la boca muy abierta. Así que nada, esta fue la historia que yo tengo de tomar la decisión, ¿no? Esto que nos atemoriza tanto y que muchas veces incluso cuando has dicho, venga, vale, sí, me voy a operar, estás en el proceso, a veces los procesos son largos y por tu cabeza pasa muchas veces, cambias de opinión, ¿no? Y no, no, mejor no. Bueno, ahora sí. Bueno, no, 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 ahora no, que tengo mucho miedo y no. Bueno, pero venga, va, sí, y ves una historia de alguien, venga, va, tal. Por eso os digo, cabeza sana, cabeza bien puesta. Si no puedes, pide ayuda, no te cortes, no tengas miedo, tira de la gente que nos hemos operado, hablar con nosotros, que nosotros estamos aquí. Si estamos aquí en las redes sociales, en YouTube y en todos estos sitios, en Instagram, en TikTok, donde sea, estamos porque queremos ayudaros, porque nosotros en un día ahí atrás estuvimos como estás tú ahora mismo. Por eso mi gran ímpetu de decirle al mundo que sí que hay salida. Por eso, si puedes, comparte estos vídeos. Tengo un podcast que he creado hace poco donde hablamos de la cirugía bariátrica y contamos las experiencias de las personas. Son podcasts donde nos tomamos un café bariátrico. Yo me tomo un café bariátrico con un compañero, una compañera de batallas, un compañero que haya pasado por esta cirugía. Cada persona tiene su historia con la obesidad, cada persona tiene su historia con la cirugía, su proceso es diferente, el proceso de cada una de ellas es diferente, aun tratándose de la misma cirugía, el proceso es diferente y eso es lo que contamos en el podcast. En cada podcast es la historia de una persona y la tenéis tanto en YouTube como en Spotify porque son largas, son historias muy largas. Hay vídeos de pues desde 1 hora hasta casi 3, ¿vale? Entonces son historias muy largas que merecen muy mucho la pena escucharlas porque hay muy poquita información de la cirugía bariátrica y yo creo que hoy es básico eh, toda la información que podamos absorber, cogerla toda. Como yo siempre digo, el mejor consejo que te puedo dar es si te estás planteando hacerte esta cirugía, escribe en una hoja y pon todas las preguntas que tú tengas, todas las dudas que tú tengas. Y cuando veas que todas estas preguntas tienen su respuesta, ahí toma una decisión.
pero no pares hasta que todas esas preguntas estén contestadas. Entonces ahí dices, venga, ahora vamos a sentarnos yo conmigo mismo, ¿no? Y vamos a pensarlo bien. Así que nada, espero que os haya valido de algo mi historia con la decisión, como ha sido, y espero veros en el capítulo número 3, que será en el capítulo número 3 vamos a tratar el preoperatorio. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.